se debe remontar el Estado-Nación para reconfigurarse como forma política de relación emergente de la condición multisocietal y cristalizada en una multiinstitucionalidad macrosocial y cultural que parte del cuestionamiento a la forma monocultural del poder político e instituciones públicas, si bien manteniendo las estructuras de los órganos estatales preexistentes con apertura a las formas de autogobierno en la forma de autonomías indígenas y de derechos colectivos y hacia una justicia plural. Se mantiene también el mecanismo electoral para la selección y elección de representantes para formar los órganos de poder estatal y se reconocen usos y costumbres en la designación de representantes y autoridades de las comunidades. Una invención en el otro, lo plurinacional en los mismos órganos de poder y una apertura a un nuevo otro, la comunidad. En cuanto a la industrialización, con ella se pretende superar el patrón primario exportador mediante la diversificación productiva, la función central del Estado en la transformación productiva, el reconocimiento del potencial de las formas plurales de producción estatal, privada, cooperativa y comunitaria, y el reconocimiento del carácter estratégico del sector capitalista, privado y estatal en la generación de excedentes. Ello sería necesario para sostener las aspiraciones redistributivas y regular los intereses privados de la acumulación de capital. Se advierte la recuperación de la historia y raíces de la modernidad desarrollista, del enfoque liberal, privado y estatista, y se innova con el reconocimiento constitucional de las economías comunitarias y los derechos colectivos. Es clara la articulación conceptual y práctica entre instituciones liberales y pluralistas, incluidas las indígenas en lo político y económico. Podrá pensarse en un innovador proceso de mestización del Estado y la economía y sus instituciones correspondientes. Esto igualmente parece pasar con el vivir bien. En palabras oficiales se afirma que el vivir bien, si bien es un paradigma que nace de la comunidad, es también un paradigma que requiere además salud, educación, carreteras, agua potable, electricidad, sin que esto suponga destruir el entorno, porque si bien el vivir bien no se basa en la rentabilidad, sino en la satisfacción, la producción de satisfactores en armonía con la naturaleza, tampoco significa vivir en la miseria. Manejar la tensión entre desarrollo productivo y protección de la naturaleza, eso es vivir bien. Son palabras del vicepresidente. Es decir, se mantiene la confianza progresista de la temporalidad de la vida, se mantiene la modernidad. Entonces, de nuevo, un etos barroco, realidades plurales como una imaginación de alternativas futuras, donde esta vez el sacrificio se espera sea de la acumulación de capital a favor de una sociedad basada en una cada vez mayor justicia y democracia cultural, social y redistributiva, que admita las exigencias del cuidado de la vida y de la naturaleza.
intervención de Daniel Camacho, de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias y buenas noches. Yo no voy a entrar en el tema de la modernidad porque ya se nos ha dado aportes realmente estupendos de parte tanto de uno como de Aníbal. Yo voy a hablar, el título de la mesa es Modernidades Alternativas, Política, Cultura y Sociedad. Yo me voy a centrar en la sociedad y en la cultura y la alternativa. Y voy a bajar al concreto y voy a comenzar hablando de la marcha de las putas. Esto es algo que sucedió, lo voy a tomar como un punto de partida concreto para un análisis un poquito más abstracto. Y les cuento la historia. En Costa Rica, mi país, existe una tradición religiosa el día de la Virgen de los Ángeles, que es la patrona del país. Y hay una romería que mueve, por razones religiosas o de otro tipo, prácticamente el equivalente a la cuarta parte, o más de la cuarta parte de la población, que viajan de todo el país a pie hasta la ciudad de Cartago, de donde era el general Aníbal, que es la sede de la Basílica de la Virgen de los Ángeles. Y esa es la fiesta no solo religiosa, sino que moviliza a mucha gente. El sermón del obispo de esa ciudad, Cartago, y el sermón de un cardenal mexicano que mandó el Papa como representante, se centraron en el pudor y la moderación de las mujeres. Y dijeron y aconsejaron a las mujeres costarricenses que bajo el amparo de la Virgen de los Ángeles debían volver a sus casas, dedicarse a sus familias, taparse más porque andaban muy desnudas, etc. Eso provocó una reacción y muchas mujeres y muchos movimientos organizaron lo que llamaron la Marcha de las Putas, que concitó no solo a mujeres de movimientos feministas o de otros, o mujeres movilizadas por sí mismas, sino a otro tipo de expresiones de los movimientos sociales, en una multitudinaria, enorme marcha. El desafío de lo que había sucedido, pero ese pequeño acontecimiento en un pequeño país que en sí mismo a lo mejor no tiene mucha importancia, es un buen referente para hablar de alternativas de sociedad y de cultura, porque lo que muestra, y eso posiblemente hubiera pasado lo mismo en prácticamente cualquier otro país de América Latina, si se hubiera dado esa situación, lo que levantó en ese momento fue la expresión de una dinámica que se desarrolla en todos nuestros países y podemos en los países de América Latina, para no enredarnos con los europeos y con los norteamericanos, una dinámica de manifestación de una serie de contradicciones sociales que hasta ahora permanecían, si bien
reales y existentes permanecían ocultas en las relaciones sociales. El tema de la opresión en términos generales, de la dominación de sectores específicos de la sociedad. Sectores específicos de la sociedad que muchos de ellos se manifiestan en los movimientos sociales. Nosotros en desarrollos teóricos que hemos hecho